saliendo por un tema político y justamente por ese tema político es nuestro siguiente invitado, Octavio Valentina, y tiene que ver con política, para ver un poco cómo se ve el país, cómo lo puede analizar un experto en político, un analista político, un consultor político, en este caso David Rico, a quien damos la bienvenida a Venezuela al Día, un poco para preguntarle, hoy es 31 de marzo, se cumple el primer trimestre del año, eh, ya han pasado 9 meses de la elección presidencial. ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo se ve Venezuela políticamente hablando? ¿Y qué se puede esperar para el resto del año? David, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a todo tu equipo, Santiago, y a todas las personas que nos escuchan a esta hora. La situación es compleja, es difícil, es muy complicada porque, bueno, el sistema imperante, pues cada día coopta aún más el poder y se hace mucho más difícil que existan rendijas en donde la acción política desde la oposición sea viable. Ahora, cabe destacar que se ha complejizado mucho más cuando quienes ostentan el monopolio opositor pues no permiten las voces disidentes tampoco y no permiten a aquellos que creen que competir en elecciones, así sea en la situación en la que sabemos que se encuentra el tema electoral venezolano, pues es también una forma de lucha, es también una forma de, digamos, abrirle espacios a la democracia y de poder seguir demostrando que el pueblo venezolano quiere un cambio, ¿no? En esa medida, David, digamos, cuando se habla de querer ese cambio precisamente, hemos visto, digamos, a la hora de resaltar si ha aumentado o no esa presión a quienes hacen oposición política, desde diferentes ámbitos, desde medios de comunicación, desde organizaciones, desde incluso activismo en redes sociales? ¿Qué tanto ha sido ese aumento en cuanto a la persecución de quienes quieren, digamos, opinar incluso solamente o hacer cambios en el sistema político del país? Bueno, es evidente que en especial desde el inicio de la campaña electoral eh, para las presidenciales del 28 de julio, existió un crecimiento en la arremetida del gobierno en contra de las voces disidentes, en contra de la oposición, en contra de quienes no creen en su modelo de gobierno, y es obvio que, bueno, se han incrementado las personas que han sido encarceladas por pensar diferente, las personas que se han tenido que ir del país por la persecución del gobierno, y es obvio que hoy los partidos están aún más desarticulados y están, digamos, descabezados, ¿no? Es decir, cuando tú ves que la mayoría de la dirigencia opositora no se encuentra en Venezuela por miedo a ser apresado, cuando tú ves que la mayoría de la dirigencia política, pues, ha tenido que huir del país, te das cuenta que, bueno, que en Venezuela existe una arremetida en contra de aquellos que piensan distinto. Ahora bien, en Venezuela hay quienes hacen política desde la oposición con todo y los riesgos que eso conlleva, y no puede ser la misma oposición quienes castiguen a aquellos que consideran que los espacios políticos no se pueden perder. Te quería consultar, David, ¿por qué es tan complicado? Hemos visto que es complicado para la oposición tomar irse por un camino. Vemos que siempre tienen dos o tres caminos, o sea, no terminan uniéndose o muy poco, quizás frente a una elección, lo vimos el año pasado, hubo en las parlamentarias del 2015, pero mayormente fuera de una elección es complicado ver a la oposición unida. ¿Qué sucede dentro de la oposición? ¿Por qué es tan difícil para ellos ir por un camino, sea abstención en este caso, o ir a la elección pensando en mayo, por ejemplo? Bueno, primero porque se tienen visiones diferentes de la solución, y segundo, en muchos casos por personalismo. Yo creo que el gran problema de la oposición es el personalismo que hace que las acciones políticas y las decisiones políticas se tomen en función de intereses personales o de grupos particulares y no del colectivo general de la población venezolana. Entonces, por eso vemos diferentes caminos, porque cada quien ve desde su parcela, desde su visión, desde su concepto político, cuáles son las soluciones que no siempre están ligados a intereses colectivos, ¿no? Entonces eso al final es lo que perjudica tanto la consecución, digamos, de visiones conjuntas en la oposición venezolana. Por ejemplo, yo estoy muy en contra del epíteto de alacranes aquellos que piensan la política opositora de una manera diferente. Y eso
al tú colocarlos en una situación, digamos, de ataque, pues lo que consigues con eso es que ese grupo de personas no llegue a acuerdos con el resto de la oposición. Entonces, al final, dentro de la oposición se han construido barreras y se han construido muros que han hecho que las diferentes facciones opositoras, las diferentes maneras de pensar la oposición, pues no lleguen a un, digamos, a un entendimiento, ¿no? En la medida en que se tendieran puentes, en la medida en que se tendiera diálogo, en la medida en que hubiera real conversación, digamos, entre todos los factores de la oposición, para llegar a acuerdos, para llegar a una sola línea, pues en esa medida se pudiera lograr. Pero en la medida en que sale, por ejemplo, la líder María Corina Machado a decir que todo el que, básicamente, ¿no? Y con distintas palabras, pero a decir que aquellos que participen en una elección están jugándole al gobierno, pues es totalmente equivocado, y eso lo que genera más bien es que se construyan muros entre las diferentes pensamientos y corrientes de la oposición venezolana. David, en tu experiencia y en tu análisis, sabiendo lo que sucedió en las elecciones presidenciales y cómo ha quedado huérfano el pueblo que salió a votar y en principio el pueblo que perdió la elección, digamos, en principio, ¿crees que hay alguna posibilidad real que en los próximos meses pueda existir una cohesión, al menos en el discurso, en cuanto a la oposición, para evitar que ese pueblo que no está de acuerdo con el modelo del gobierno del Estado pueda sentirse identificado? ¿O crees que esto va a seguir a la deriva en los próximos meses y que no hay posibilidades reales de que exista un acuerdo nacional como para que el cambio se convierta en una alternativa y no simplemente en una paradoja, en un invento? Mira, hay que ser honestos con la gente. No hay forma en este momento de que se llegue a ninguna solución de ningún tipo y que no se llegue a ningún cambio. No hay forma, por una sola razón. La política no es de blancos y negros, la política es de una escala de grises gigantesca, ¿bien? Y si tú planteas la política en blancos y negros, como es lo que ha planteado María Corina Machado en los últimos meses, pues lamentablemente la política llega a un callejón sin salida en donde no encuentra soluciones que no sean radicales. Y sabemos que las soluciones radicales no sirven en Venezuela, no llegan a nada y nunca logran los objetivos que se plantean. Ahora bien, cuando se logra el consenso, cuando se logran vías democráticas, cuando se logra la participación de todos en conjunción con el fin de llegar a un objetivo común, las pocas veces que eso se ha logrado, se han obtenido éxitos electorales y se han obtenido éxitos sociales. Entonces, dicho esto, en el planteamiento de hoy, en el panorama de hoy, en donde la oposición no se pone de acuerdo, en donde hay diferentes formas de ver las soluciones a este conflicto tan importante que hay en Venezuela, pues en digamos, en esta polarización incluso dentro de la oposición, en donde todo se ve en blanco y negro, pues lamentablemente no hay forma de llegar a un acuerdo y por consiguiente no hay forma de que haya una solución a corto o mediano plazo. Sí, estamos en vivo con David Rico, analista político, hablando precisamente hoy de la situación política en Venezuela. David, ya hablamos de la oposición, de esa falta de cohesión incluso de cara a las próximas elecciones regionales, pero hablemos de quienes están en el poder del gobierno. ¿Es viable hoy, se le puede creer hoy a ese discurso que están mostrando tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello, casi que de salvadores, teniendo en cuenta, digamos, lo que está pasando con toda la deportación de Venezuela, de venezolanos hacia el territorio desde Estados Unidos, desde otros países? ¿Es válido creerles en ese discurso que están mostrando casi de que están salvando y recibiendo con los brazos abiertos a estos migrantes, o es algo más de una estrategia política? Bueno, es una estrategia comunicacional para tratar de vender eso justamente que tú acabas de preguntar, ¿no? Con el fin de hacer ver, ¿no?, que hay un cambio, que hay una forma distinta de gobernar, pero lo cierto es que hemos visto ya 26 años de este gobierno y sabemos cómo funciona, sabemos cómo concibe la acción política y cómo concibe el servicio público. O sea, yo creo que no hay forma de que este régimen cambie de modelo, ¿no? Y que sea, digamos, ahora una construcción distinta y que decidan mutar hacia sistemas más democráticos o hacia sistemas mucho más abiertos. Yo creo que por el contrario hemos visto cómo ha habido una evolución en una
una autocracia mucho más cerrada. Entonces, yo no creo que esto vaya a cambiar y por el contrario creo que va a ser cada vez más cerrado y cada vez más difícil la acción política desde una visión opositora en Venezuela, y el que no forme parte de ese andamiaje gubernamental o que plantea el partido de gobierno, pues quedará excluido de la sociedad básicamente, ¿no? Entonces, al final, yo creo que no va a haber un cambio, digamos, para bien, para la evolución del país, sino que vamos a mantenernos estancados en esta crisis política y económica que afecta al país, ¿no? David, en este panorama que tú bien nos explicas y hemos visto y hemos analizado, ¿tú crees que Venezuela ha perdido interés en el mundo? Vimos antes de julio muchos presidentes pronunciándose, llamando a un diálogo, estando pendiente de que hubiese algún tipo de negociación, alguna mesa, no solo vecinos como Colombia o Brasil, por los más cercanos, pero hacia Europa, etcétera. Pero hemos visto que esto quizás ha venido mermando un poco. ¿Crees que ya comienza a perder interés el tema de Venezuela? ¿Se empiezan a acostumbrar en el exterior con lo que ocurre acá? Totalmente, totalmente. Y es que hay varias razones de ello. Primero, la política interna de cada país afecta a los políticos que nos quieren apoyar. Es decir, cada país tiene sus problemas particulares y lo que vemos, por ejemplo, es cómo en algunos países sale el tema en la medida en que les beneficia electoralmente, como pasa en Ecuador con Daniel Noboa, ¿no? Es decir, Daniel Noboa ha utilizado el tema venezolano porque le conviene en términos de estrategia política de cara a la elección del 13 de abril presidencial. Ahora, también la falta de conseguir objetivos, la falta de metas, la falta de un plan claro que se entienda, ¿no? La falta de acciones reales por parte de la oposición. El mundo también le está dando la espalda a aquellos que no están planteando soluciones reales, a aquellos que bueno, desde un punto de vista político y visto desde el exterior, pues sienten que hasta se han burlado de ellos, ¿no? Es decir, el interinato para muchos políticos en el exterior ha sido no solo un error para la política venezolana, sino que también ha sido una burla para los políticos en el exterior. Entonces, al final, pues sí existen voces que todavía hablan del tema venezolano, pero también hay que tener claro que hay muchos políticos que apoyaron la causa venezolana, la causa de la democracia venezolana y la libertad, que hoy ya no ven posibilidad en que el liderazgo opositor sea capaz de conducir, digamos, el liderazgo que requiere el momento que vive Venezuela, ¿no? David, en medio de toda esta situación y teniendo claro cuál es tu postura, al menos, que nos explicas muy bien, que además nos planteas un panorama distinto, nos pones a pensar, para ti, para la gente que trabaja contigo, para la gente que te rodea y que está de acuerdo más o menos con la idea que planteas, y pasando este primer semestre, ¿qué análisis pueden sacar y para determinar qué terminó sucediendo con la elección presidencial? Que si alguien pregunta hoy fuera del país, ¿qué pasó con eso que en principio parecía ser un grito del planeta entero, que pedía justicia en cuanto a unas elecciones con problemas, y qué ha pasado hasta hoy, que ya el tema está completamente frío, parece digamos desaparecido, y la gente quedó sin tener respuesta sobre esa situación? ¿Ustedes cómo lo podrían analizar al día de hoy? A ver, primero es muy duro. A ver, primero que la pregunta es bastante amplia y me gustaría tratar de acotar algunas cosas, ¿no? Pero tratando de responder a tu pregunta de manera lo más concisa posible para que, digamos, me puedas aclarar algunas otras, pero es claro que hubo un hecho fraudulento el 28 de julio, es claro que hubo una acción política de identificar los lugares y las acciones de fraude para demostrar que eso con las actas estaba ocurriendo. Ahora, esto nos llevó a una organización social sin precedentes en Venezuela y que es digamos, un ejemplo de organización electoral de toda la sociedad en torno a un objetivo claro. Ahora bien, desde el 29 de julio para acá, lo que ha habido es una serie
de errores por parte de la oposición que no supieron entender el momento que se estaba viviendo y que no supieron marcar la agenda de manera que le llevara a un cambio real, ¿no? Es decir, se tomaron una serie de decisiones que generó mucha frustración y duda internamente y mucho escepticismo en el exterior. Entonces, esto al final es lo que ha generado que, bueno, a día de hoy no tengamos nada. O sea, a día de hoy el liderazgo opositor pues ha quedado relegado y la gente en Venezuela pues obviamente ha tenido que dejar a un lado lo político y dedicarse a lo personal, a lo particular y a seguir adelante con su vida, divorciándose un poco incluso de lo político. Entonces, al final lo que tenemos hoy es la peor situación posible porque lo que tenemos es una indiferencia total de la política por parte de los venezolanos. Y es esa indiferencia la que está llevando, bueno, a esta situación sin norte y sin una claridad de hacia dónde va la política o las acciones políticas de la oposición. En medio de esa, digamos, calificativo que das de la peor situación posible, ¿qué le queda entonces a esas organizaciones, a quien líderes políticos, a quienes siguen en el día a día tratando de denunciar las irregularidades, de denunciar las persecuciones políticas? ¿Qué les queda? ¿Hay esperanza? ¿O ya queda, digamos, más que todo seguir en la denuncia, pero con, digamos, la desazón de que nada va a cambiar? No, eso es que justamente ahí estamos llegando y eso tiene que cambiar, pero tiene que cambiar de parte del liderazgo también. Es decir, tienen que surgir nuevas figuras, tienen que surgir no solo nuevas figuras, sino también una nueva visión de hacer política en Venezuela. Pero primero lo que tiene que ocurrir es que no se pierdan los espacios para que se pueda construir esa nueva visión, para que se pueda construir ese nuevo liderazgo y esa nueva forma de presentar soluciones en Venezuela. Es lógico que el camino que hemos trazado estos 26 años por parte de la oposición pues no ha servido de mucho ni ha rendido muchos frutos, ¿no? Es decir, por el contrario, lo que ha generado es esta desazón tan grande en la sociedad. Ahora, ¿existe esperanza? Sí, sí existe, siempre existe la esperanza, pero en este caso tiene que ser por parte de nuevos liderazgos, que no necesariamente tiene que ser un cambio generacional, que se confunde mucho el cambio, digamos, de líderes con un cambio generacional, sino un cambio de visión, un cambio de conceptualización de la política. Y eso es a donde debe conducir ese nuevo liderazgo que está surgiendo en Venezuela, que lo estamos viendo en cada municipio, que lo estamos viendo en cada estado y que entienden la política de una manera diferente, pero que hoy todavía son catalogados, bueno, de alacranes o de traidores o de lo que sea, solamente por no apoyar una política fracasada por parte de ese liderazgo opositor que no ha hecho más que equivocarse de manera constante y continua, ¿no? David, esta pregunta sí es bastante corta y te quiero consultar. De cara a esta elección de mayo, ¿es mejor, en tu opinión, que la oposición vaya a una elección a pesar de lo que ocurrió el 28 de julio o es mejor no acudir? Es mejor algo que la nada. Es decir, es mejor participar que quedarse en casa sin hacer nada, pero además sin un plan B. Es decir, el problema del planteamiento de no ir a una elección es que si estuviera acompañado de acciones políticas, si estuviera acompañado de protestas, si estuviera acompañado de un norte claro, una estrategia clara, bueno, de repente se puede apoyar la idea de no participar, pero no participar solo por el hecho de no participar en la nada en política, es decir, es no plantear absolutamente nada y solamente quedarse con el hecho de que hubo un fraude el 28 de julio. Eso lo saben hasta en Taiwán. Bien, todo el mundo sabe que hubo un fraude el 28 de julio. Ahora, seguir con el mismo tema de que tenemos que defender la elección, pues de cómo se traduce eso en términos de acción. Es decir, cómo se traduce eso aterrizado a lo territorial, a lo comunicacional, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquellos que plantean no ir a elección sin plantear nada como plan B, pues no están diciéndole nada al país, bien, no están contribuyendo en nada. Ahora, aquellos que plantean ir a elecciones con el fin de resguardar espacios y que esos espacios sean un lugar que permite germinar una nueva forma de hacer política, pues a ellos hay que apoyar, porque por lo menos plantean, digamos, otra forma de lucha. Pero, como les digo, desde mi óptica,
la nada nunca va a ser mejor que la participación, a pesar de las dificultades que puedan generarse motivado por el propio hecho de una elección en condiciones desfavorables, ¿no? David, la última. Hay gente que piensa que esto que está sucediendo en Venezuela con el tema de deportados, por ejemplo, le podría servir al Estado, al gobierno, como para diferenciar un poco, desviar un poco la atención en medio de todo lo que sucede y generar un poco de empatía también con el pueblo venezolano. ¿Esto le está conveniendo en principio al gobierno según tu visión, como para desviar un poco también esa atención de lo que sucedió y de lo que se perdió en el camino? Mira, creo que no, creo que simplemente es un tema más en la agenda pública, en la agenda política y en la agenda social, pero que no tiene mayor repercusión sobre un cambio de visión hacia el gobierno. Es decir, son 25 años ya o más. Entonces, ya no hay forma, a no ser que empiecen a haber realmente acciones en la gestión pública que signifique una mejora real de la calidad de vida de la gente. Pero este tema no ni le ayuda ni le perjudica realmente, ¿no? Es decir, aquel que está en contra del gobierno va a seguir en contra del gobierno y aquellos pocos que apoyan al gobierno, pues van a seguir apoyando al gobierno, pase lo que pase. En este sentido, digamos, en este tipo de noticias que realmente repercuten muy poco realmente sobre la decisión de apoyo o no. Ahora, ¿qué pudiera cambiar? Lo que sí pudiera cambiar es que hubiera un cambio, un vuelco total en la política pública y hubiera una mejoría en la economía, en la salud, en la educación, que hubiera una mejora real en la calidad de vida del venezolano. Ahí sí puede cambiar la percepción del gobierno. Si no, pues este tipo de noticias no genera mayor impacto real, más que el impacto momentáneo de la conversación digital, de la conversación pública, pero no genera impacto real sobre el cambio de decisión de la gente. David, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos queda muy claro el tema y agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada y la posibilidad de extenderle a toda la gente que está viendo Venezuela al día tu opinión. Muchísimas gracias.